que les doy la bienvenida otra vez a este su podcast, Marca Personal. El día de hoy estamos muy contentos porque vamos a tratar un tema muy interesante. Pero antes de pasar a ese tema, pues me gustaría hacer la presentación. Tenemos unos invitados muy especiales. Me gustaría hablarles acerca de las personas que nos acompañan el día de hoy. Tenemos por aquí a la licenciada Andrea, que es licenciada en Educación. Licenciada, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, Bere, gracias por invitarme al programa. Pues estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y compartir un poquito de este espacio para poder hablar sobre este tema tan crucial. Muchísimas gracias, licenciada. Bueno, también tenemos aquí, por aquí al doctor Ulises. Doctor Ulises, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Gracias por la invitación y es un gusto siempre compartir con ustedes la mesa de, pues, una reunión se puede decir entre colegas, entre amigos, para poder no entrar en polémica o entrar en algún debate o platicar una charla entre pues, sanamente. Claro que sí, doctor. Muchas gracias. Excelente. También contamos con la participación del licenciado Eduardo, licenciado en Comunicación. Licenciado, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Pues me da mucho gusto estar con ustedes. Lo mismo, para participar, platicar acerca de este tema que en un momento vamos a exponer. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bienvenido. También quiero compartirles que se encuentra con nosotros el licenciado Abisaí, licenciado en Pedagogía. Nos da mucho gusto recibirle, licenciado. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Bere. Gracias por la invitación. Es un privilegio para mí estar con ustedes para esta plática. Claro que sí, muchas gracias. Y por último tenemos a la licenciada Liz, que está por aquí. Ella es licenciada también en Pedagogía, pero también tiene algunos estudios acerca de acupuntura y creo que justamente como lo han mencionado nuestros invitados el día de hoy vamos a tener una plática, una charla muy amena entre amigos. Licenciada, buenas noches, ¿cómo está? Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Pues aquí, mira, es un honor que me hayas invitado a tu podcast. Estoy muy contenta y vamos a ver qué opinamos todos. Claro que sí. Bueno, pues nuevamente sean todos bienvenidos. Esperamos que esta charla pues sea de mucha retroalimentación, de platicar, ¿no? Acerca de justamente un tema que está recientemente, un tema que ha sido importante y ha tenido un impacto significativo, no solamente dentro de lo que es a lo mejor la situación personal desde casa, sino ha sido un impacto importante de lo que es nuestro país. Y este tema son los libros de texto. Hoy queremos hablar acerca de esta controversia que ha traído este tema. Como ustedes sabrán, recientemente los libros de texto pues han impactado de manera las escuelas públicas porque han venido a revolucionar un tema. Hay muchas posturas a favor, en contra, se habla acerca de los errores que presentan, se hablan acerca de muchas situaciones, ¿no?, que conllevan estos libros de texto que se implementaron para este ciclo escolar 2023-2024. Y pues para comenzar este tema, pues nos gustaría justamente contar con la participación de alguno de ustedes. Si ustedes quieren apoyarnos con cómo es que han vivido a lo mejor este proceso desde la postura de ustedes, ¿no?, que son a lo mejor pedagogo, el doctor. No sé si alguien quiera tomar la palabra para comenzar esta noche. Voy a iniciar yo por comentar algunas cosas. Recordemos que hace un par de meses, el 28 de agosto, muchos estudiantes regresaron a clases y con ello pues se encontraron con este nuevo material que se introdujo a las aulas que tiene que ver con los libros de texto. Los libros de texto pues han representado una controversia muy interesante porque algunos dicen que el libro como tal o los libros, los materiales representan un atraso al tema de la educación. Entonces ese atraso se ve en cuestión de los temas que se abordan en esos textos, también por la cuestión técnica de cómo fueron impresos, la rapidez con lo que se realizaron, si realmente fueron personas expertas las que estuvieron a cargo de la realización de estos libros. Entonces aquí sería interesante conocer los diferentes temas que tenemos nosotros
que trabajamos algunos en la educación, otros desde fuera como padres de familia, observamos la dinámica de nuestros hijos con el material, o los maestros cómo lo están abordando, cómo lo están trabajando, o otro caso muy interesante, ¿no? Que en algunos estados de la República Mexicana no los están utilizando, ¿no? Se han detenido la repartición de estos libros y entonces ahí también hay otra situación, hay otro debate. Entonces, ¿qué tal si cada uno de nosotros comentamos nuestra postura? Iniciamos por una postura de qué pensamos de estos libros de texto, qué es lo que nosotros creemos que realmente está sucediendo con este material o qué va a suceder a futuro con este material. Adelante, maestros, pues vamos a iniciar con ese debate. La profesora Andrea, que si quiere comentar algo. Y buenas noches. Pues la verdad es que me siento, pues, bueno, al principio más bien me sentía un poco confundida, agobiada, porque pues eran libros que pues tú veías en internet, se difundieron primero en internet, porque a nosotros no nos habían avisado cómo estaban los libros ni nada, o sea, nosotros los empezamos a tratar una semana antes de entrar a la escuela. Sí fue algo muy complicado porque prácticamente nos dijeron, mira, este es un rompecabezas y ármalo. Ah, ok, bueno, pero estas cositas no embonan y todo. Tú ármalo, son 5,000 piezas, pero no pasa nada. O sea, tú sabes, yo confío en que tú lo vas a poder hacer. Y fue, pues, un debate en la escuela, porque los maestros estábamos en contra de los libros, estábamos muy molestos, no queríamos usarlos. De hecho, íbamos a guardarlos, de que si nos los llegan a traer, los vamos a dejar ahí abandonados, porque pues ya tenemos una forma de trabajar y nos había funcionado. Entonces, pues nos animamos, ¿no? O sea, de que obviamente pues entre regaños y todo, refunfuños, empezamos ahí a tratar de leer un poco, ¿no? Buscar alguna concordancia con los libros, porque en años pasados así era. O sea, el primer tema se veía el primer día o cosas así, o sea, de que iba por orden. En estos libros no va por orden, y es lo que muchos, pues sí, muchos maestros fue lo que les molestó, no hay una organización aparente en los libros, es lo que nos confunde bastante en cuanto a lo laboral, ¿verdad? O sea, nos confunde bastante, pero pues al final dijimos, bueno, vamos a darle una oportunidad. ¿Por qué? Porque los afectados son los niños, o sea, de que ellos tienen un perfil de egreso, y pues hay que cumplir con ese perfil de egreso, y no por los berrinches que hace uno de grande, por estar en contra de algo que no conoce o algo que nunca ha experimentado, pues entonces dejarlo así, ¿verdad? Cerrarlo. Y pues tratamos de animarnos un poquito y todo, pero pues obviamente uno se vio atacado por todos lados, porque los medios de comunicación se encargaron también de matar todo eso. Y pues también, o sea, como papás, o sea, los papás estaban muy alterados y todo. Entonces, no sé si alguien haya tenido una situación así. O sea, yo tuve mi primera junta con los papás y los libros de texto, y cuando los entregan, y ya los checó y ya vio si hay algo malo, si hay esto, porque pues la verdad es que la primera página te impacta, porque pues habla con lenguaje inclusivo, algo que pues es con el elle, los niñes, les niñes, entonces sí era como que muy, muy extravagante en ese tiempo, en ese momento. Y esa es la experiencia que yo tuve de que los primeros días, y pues no sé si alguien más haya tenido experiencias trabajando con esos libros, o si no los trabajaron, cómo les está yendo. Yo estoy totalmente de acuerdo con la maestra. Creo que ciertamente, Antonio, tú que eres papá, se ha visto, ¿no?, con este tipo de posturas, como dice bien la maestra, que ha despertado muchísimas emociones encontradas, tanto a favor como en contra. Y muy cierto, ¿no?, lo que dice la profesora, para ellos ha sido un rompecabezas, ¿no?, esta parte de que les dan
tengo entendido el libro Sin Recetas, cuando ellos les comienzan a capacitar acerca de los libros de texto y que justamente no les dan esa encomienda. Y si estás de acuerdo, Antonio, a mí me gustaría también escuchar otra postura de los invitados que tenemos el día de hoy acerca de cómo han vivido este impacto de los libros de texto. Por supuesto, ¿qué tal si escuchamos al doctor Ulises? Él seguramente tiene otra opinión o está de acuerdo con todo lo que comentó hace un momento la profesora. Adelante, doctor Ulises. Bueno, aquí hay que reconsiderar. Yo me pongo de parte de no voy a ser ni voy a ser ni juez ni parte, voy a ser neutral, ¿verdad? Desde mi perspectiva personal y a como veo, hay que ver una realidad y hay que ver por qué no quieren los libros de texto, ¿verdad? A ver, vamos a considerar esto en corto y sin echar tanto rollo, ¿sí? Vamos a lo directo. ¿Por qué no querer los libros de texto gratuitos? ¿Presentarán de verdad errores graves de contenido? ¿No tienen un orden pedagógico? ¿Contienen un lenguaje extraño, complicado y son desordenados y caóticos? ¿Podemos decirlo? Hay que ir viendo eso, ¿no? Sí, desde esa perspectiva, porque ¿por qué no los quieren los libros de texto los catedráticos, los maestros? Bueno, puede ser por eso. Yo considero, y debe de haber una realidad. Yo a lo mejor ahí voy a polemizar en cuanto a hablar por parte de los padres, algunos padres de familia que he tenido la dicha de platicar con ellos, que dice que como han sacado la conclusión los padres de familia, dice que los libros de texto de todos los grados fomentan que los alumnos o sus hijos formen sus propias ideas, siempre tomando en cuenta la opinión de los demás, que se promueve el trabajo en comunidad, a través de asambleas, plenarias, lo que se implica pues trabajar en conjunto. Ahora, si de verdad esto, nosotros siempre, cuando hay algo nuevo, siempre está la polémica, ¿verdad? Ahora, ¿por qué no quererlos? Porque si hay errores en el contenido, y ya cuando están plasmados, los ven hasta los padres de familia, hablando por los padres de familia, que están reconsiderando, que están fomentando algunas situaciones de que los alumnos estén formando sus propias ideas, entonces yo es ahí donde quiero sí reconsiderar. ¿Por qué no dejar que llegue el nuevo producto, se puede decir, y por qué polemizar antes y ver primero el contenido, y luego opinar? Eso es lo que yo puedo considerar. Creo que las posturas, como bien ya hemos escuchado, pues sí, ¿no? Se ven desde diferentes perspectivas. De hecho, déjame comentarte que de manera personal en el instituto donde yo trabajo, hay una profesora, ¿no? que viene toda esta parte de las emociones. Ella dice, yo no le veo nada malo a los libros. O sea, al contrario, pienso que sí vienen a revolucionar, pienso que sí vienen a hacer. Lo único que denoto dentro de ellos es que justamente al no tener un conocimiento amplio, pues están presentando este tipo de posturas, ¿no? Creo que sí, desde la perspectiva donde se miran los libros de texto o comenzando de manera general acerca de ello, pues sí nos vamos a encontrar justamente con todo esto que estamos platicando. Pero no sé si estás de acuerdo conmigo, Antonio, nos encantaría escuchar también a algún otro de nuestros invitados acerca de esto de los libros de texto. Claro, y para seguir esta conversación, bueno, tenemos que entender, basando en lo que nos acaban de decir, que los libros de texto, bueno, siempre han sido polémicos. Durante mucho tiempo se ha buscado detalles en ellos, ya sea por cuestiones de impresión, cuestiones técnicas, por ejemplo, que hay errores ortográficos o que hay problemas de contenido o algo muy interesante, que han estado al servicio del Estado, ¿no? Que muchos de los temas que se abordaban en los libros de texto estaban al servicio del Estado por cuestiones políticas y demás. Entonces yo creo que ahorita una de las polémicas es esa, que los libros están totalmente al servicio del Estado, ¿no? Que están al servicio de las cuestiones políticas, de un partido político, y eso también ha sido un conflicto. Ojo, no estamos afirmando nada, simplemente estamos comentando los temas que se han ido revelando durante todo este tiempo acerca de la problemática que puede resultar el que se haya entregado este material, o que también seguramente muchos tienen que defender la parte
pues los beneficios que otorgan estos libros de texto, ¿no? Yo creo que también los hay y también hay gente que está a favor de ellos. Hace un momento tú lo comentabas, ¿no? Hay gente que está de acuerdo y también tienen posturas muy interesantes. Pero bueno, vamos a seguir escuchando a las personas que nos acompañan. Adelante, Abisaí, si quieres comentar algo. Claro que sí, Eduardo. Estoy de acuerdo entre las dos posturas que se han explicado. O sea, concuerdo con la maestra Andrea, que fue un caos la introducción. De hecho, recuerdo que antes de salir de vacaciones, los directores no sabían si iba a entrar la nueva escuela mexicana a toda primaria o solamente a primer año, ¿no? Entonces, desde ahí hay indicios en los que dices, bueno, la reforma no está bien hecha o la hicieron a la carrera. Y se entiende que sí está un poco apresurado, ¿no? Que la pandemia frenó la implementación que el gobierno quería, que el sexenio del actual presidente ya está por terminar. Entonces acelera las cosas, ¿no? Y en ese proceso de acelerar las cosas, pues te doy lo que tú necesitas, ¿verdad? Lo que tú necesitas, pero no te explico cómo usarlo, ¿no? Me llamaba mucho la atención que ni la supervisora de la zona sabía bien qué con los libros, ¿no? Solo por dar un ejemplo. Desde ahí dices, bueno, pues ya la cosa está un poco mal, ¿no? Vamos a iniciar clases y te dicen, no, pues la reforma va para todos los niveles básicos, ¿no? Y es, bueno, está bien, obedecemos al gobierno, pero dinos cómo hacerlo, ¿no? Y presentan los libros de una forma que tú dices, híjole, ¿no? Está un poco ahí, un poco polémica la cosa. Yo en lo personal, siento que las últimas reformas han sido meramente políticas. Entonces, como tú comentabas, Eduardo, los libros simplemente sirven para el propósito que el gobierno quiere en ese momento, ¿no? Entonces, nada nos asegura que si la oposición llega al poder en el 2024, la presidencia, tumben la reforma y volver a empezar una nueva, ¿no? Entonces, desde ahí dices, bueno, pues están más idealizando a los niños. Y otro punto muy polémico que yo creo que hay que hablar sí o sí es el tema de la inclusión, ¿no? Al ser niños, los niños son como esponjas, absorben absolutamente todo. Y el hecho de que el gobierno a fuerzas quiera cumplir con la agenda ideológica es un poco preocupante, ¿no? Los niños son tan influenciables que a su edad, normalmente lo que es educación básica, no se detienen a pensar las cosas, el por qué voy a creer lo que voy a creer o el por qué voy a hacer lo que voy a hacer. Simplemente lo hacen porque, mira, el maestro me dijo que está bien. Entonces, eso al final de cuentas es irlos formando con ese pensamiento, ¿no? Es ahí donde yo digo, mira, los libros, si se van a mejorar para bien, que sea para precisamente bien. Pero, por ejemplo, los libros de segundo año, matemáticas no tienen. De 256 páginas, solamente 16 y 18 son problemas matemáticos. Y mira que México está entre los últimos países, si no el último lugar, no recuerdo bien, en la prueba PISA. La última que se hizo antes de pandemia. Entonces dices, mira, matemáticamente estamos mal y quitas matemáticas, ¿no? En cuestión de inglés, la situación es la misma. No hay mucha práctica, mucho de eso. En cuestión de formación cívica y ética, es la misma situación, ¿no? Entonces, yo creo que los libros de texto es tolerable decir, tienen errores quizá ortográficos, tienen errores en que el código QR no se lee, eso todavía se tolera, ¿verdad? Pero que el gobierno no se haya esperado para checar los libros de forma correcta, que la inclusión que quieren hacer esté pues, quizá un poco más preparada, o quizá para niveles más avanzados, quizá lo que es educación secundaria y educación media superior, ¿verdad? Pero eso de querer meter a fuerza una agenda es donde yo digo, pues hay que tener cuidado, ¿no? También depende de cada padre cómo educa a su hijo, ¿no? Yo no digo que todo México es conservador, ¿no? Es preocupante que muchos de los estados se hayan opuesto, ¿verdad? Por ejemplo, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León se pronunció un poco, pero al final no llegó a nada. Es decir, yo no quiero usar esos libros, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que tener cuidado, hay que examinarlo todo, retener lo bueno, desechar lo malo, ¿verdad? Pero si los libros
son solamente para cumplir con una agenda ideológica, pues si está la opción de no usarlos y hay mejores cosas, yo como docente digo, pues mejor no usarlos, ¿verdad? Actualmente la primaria en la que enseño, el instituto, rechazó los libros por completo. Dijeron, no vamos a usar los libros, van a llegar los libros, se los vamos a dar a los papás y los papás sabrán cómo usarlos con sus hijos o si los van a usar o no, ¿verdad? Esa es la postura que yo comparto también. Ya. Fíjate que, Antonio, bueno, si estás de acuerdo y totalmente de acuerdo con el profesor, la verdad es que creo que esto de los libros CEP no solamente, aparte de ser controversial, ha traído también dificultades para ellos como docentes. Algo muy importante que tocaba ahorita el profesor es acerca de esta inclusividad. Creo que justamente como ellos lo han mencionado, a lo mejor el no tener un concepto claro o bien definido de estas ideologías, pues hace que partamos de estas diferentes posturas. Y de hecho, a mí me encantaría escuchar también, Eduardo, a la licenciada Liz. ¿Qué postura tiene ella, a lo mejor desde su perspectiva, también como profesionista? ¿Qué es lo que se ha percatado, qué ha estado pasando, ¿no? Porque ya escuchamos la parte docente, pero también está esta otra parte, ¿no? De la sociedad. Esta parte de la sociedad que escucha noticias, que a lo mejor no está 100% familiarizado con el tema, pero pues que también impacta de cierta manera, porque los libros no solamente han impactado de manera a lo que es la educación, sino también han levantado un movimiento social. Hablaba ahorita el profesor acerca de estos lugares en donde no han permitido que los libros entren y que han pedido, ¿no? Justamente un juicio, un amparo para que se puedan reimprimir o se puedan utilizar los libros del ciclo pasado. Entonces, licenciada Liz, si usted está por aquí, nos encantaría escuchar su opinión. Mira, sí es cierto que ha impactado a la sociedad, por todas estas cuestiones que estábamos acostumbrados a un nivel educativo tradicionalista. Ahorita se ve mucho en cuestión de pedagógicos que debe de ser ya unos métodos más modernos, en el sentido de que tenemos que hacer que el alumno, ya también tenga como un propio sus capacidades de desarrollarse como individuo, que yo creo que eso es lo que que este nuevo gobierno es lo que quiere, porque si tomamos en cuenta que en la escuela está lo que es la nueva escuela, la escuela formal, la no informal, ¿qué quiere decir? Que también el niño no nada más aprende cuando está yendo a la escuela, sino todas sus vivencias, todo lo que está pasando en el contorno. Y además también es muy importante las emociones. ¿Qué pasó con la pandemia? En la pandemia realmente todos los muchachitos a nivel desde el kinder hasta primaria y secundaria, yo creo que lograron otras capacidades y ahora que entraron se enfrentan a esta nueva tecnología o modernización en cuestiones metodológicas, pero también influye mucho la parte de la evaluación. Cómo los maestros de educadores los van a evaluar, ¿no? Creo que hay varios contextos que sí tendríamos también que retomar. Por en cuestiones de los libros de textos, tengo yo entendido que hay un libro que se les da al maestro para que ellos vayan desarrollando todas las actividades que se les va a dar al alumno en el momento en que entra a clase, para que ellos puedan aprender. Ya no está lo del aprendizaje y enseñanza, sino simplemente es ¿qué estás aprendiendo? Si lo estás analizando, si lo estás comprendiendo, y al final de cuentas hay que tomar algo muy importante. La escuela tradicional era de que siempre nos hacía memorízate todo, ¿no? Palabra por palabra. Ahorita sí es razonarlo. Inclusive hasta para dar clases de matemáticas tiene uno que entenderlo, asimilarlo, razonarlo. Bueno, ese es mi punto de vista, ¿no? La perspectiva que yo tengo, y tal vez el debate sí estaría muy padre en el sentido de que aparte de que tenemos ya los conocimientos como pedagogos, educadores, pues algunos somos papás, entonces tenemos que ver esa situación de cómo están comportándose realmente los chicos de ahora.
Estoy totalmente de acuerdo con la licenciada. Creo que este tema no solamente nos ha llevado a lo mejor ahorita a lo que es la introducción, ¿no? Acerca de los diferentes puntos de vista, sino ya está tocando también un tema muy importante que son las emociones. El profesor Abisaí justamente tocaba, ¿no? Este tema de cómo ha impactado también, lo repetía, en los docentes, en los niños. Y pues a mí me gustaría también escuchar eso, Antonio. Mira, yo si me permitieran dar un punto de vista, yo quiero decirte cómo ha impactado en la sociedad en cuanto a lo mejor el centro educativo donde yo estoy laborando, ¿no? Los padres de familia efectivamente se han levantado y a pesar de que es una escuela privada, en donde han dicho no queremos los libros secos, no queremos que nuestros niños tengan estas nuevas ideologías, no queremos que se toquen a los niños, ¿no? Pagamos, ellos lo ven de manera económica, pagamos otro tipo de apoyos didácticos, que justamente era lo que mencionaba el profesor Abisaí, y queremos que se trabaje con ello. No queremos que el gobierno comience a implementar como situaciones. Entonces, lo que ha hecho ahorita el colegio en donde estoy prestando los servicios es que ha detenido, ¿no? Y ha hecho una mesa justamente de estudio para ver si los libros pueden proceder. Aquí hay algo que a mí me gustaría preguntar, y sí me gustaría preguntárselos a la profesora Andrea y al profesor Abisaí si nos pueden apoyar, leyendo un poquito acerca de los libros de texto y estos libros que son proyectos en las aulas. Me parecía muy interesante un tema donde dice que a los niños se les debe de incitar, invitar a que ellos tengan proyectos en comunidad, que vayan a tianguis, que realicen, ¿no?, esta parte más apegada a conocer a lo mejor el entorno. Entonces, allí me gustaría saber cómo es que se trabajaría esta parte. Bueno, pues de hecho era algo que quería mencionar, pero dije, ay, bueno, en la introducción no me voy a adelantar tanto a lo emocionante, ¿verdad? Al cambio. Y sí, son los proyectos. De hecho, vienen 3 tipos de proyectos. Vienen los proyectos de aula que se trabajan en el salón, los proyectos escolares, que es para mejorar la escuela, y los proyectos comunitarios, que ahora sí es, pues, irte más allá de la escuela. Y aquí es de que, pues, se les invitó a los papás, incluso, o sea, papás, vecinos, todas las personas que estén implicadas en la comunidad escolar, ya, o sea, tienen que participar para poder, pues, sanear muchas, situaciones que nos hacen falta, ¿no? Hay veces que hasta nosotros mismos no conocemos a nuestros vecinos, entonces, haz de cuenta que esta es una forma de que ellos, convivan, de que se sientan seguros en una comunidad. Y eso es, pues eso a mí me parece algo padre, como que me convencieron de ese lado, dije, o sea, pues qué bonito, es algo que nunca tuvimos la oportunidad, bueno, al menos en mi generación, o sea, que yo nací en el 92, pues no se nos dio la oportunidad, o sea, la escuela lo de la escuela, la casa lo de la casa, y ahorita es de que a la escuela, o sea, está en la casa y la casa está en la escuela, o sea, de que, y así, o sea, es cíclico, y está padre, y aparte que, como dices de lo emocional, o sea, sí se están preocupando un chorro porque los niños ya empiecen a tener un poquito más de conciencia, ¿no? De lo que es su autoconcepto, de lo que es una reflexión, de lo que es lo que necesitan ellos para identificar o sea, regular sus emociones, ¿no? Porque muchas veces, o sea, decimos, ay, es que es un niño, déjalo, o sea, es impulsivo, llora porque, pues, por cualquier cosa y demás, y no, o sea, ahorita ellos mismos están reflexionando, hay cosas que no me gustan y no me voy a quedar callado, y eso es súper bonito. Bueno, no sé, yo tengo niños de primero, entonces todo me comunica. Sí, es algo que sí he visto mucho. En otras generaciones no se comunicaba tanto como ahorita, o sea, de que, oiga, es que, no sé, este niño hizo esto o sea, tiró su lonche, maestra, así, o sea, cosas que no le incumben, o sea, más bien que decíamos entre comillas, no te incumbe a ti porque lo dices, ¿verdad? No, es que tiró su lonche y su mamá se lo hizo con mucho cariño, o sea, de que ya se van más allá, y, o sea, y es algo que te quedas, wow, o sea, ya está reflexionando el más allá de que ese lonche se tiró, ¿no? O de que el más allá de que pues el niño me jaló de la camiseta y se supone que el juego era las atrapadas y no tenía por qué jalarme, ¿no? O sea, que ya empiezan ellos así como que a poner sus límites, está padre. Y de los proyectos comunitarios, porque ya me andaba saliendo,
es, pues más que nada, que pues sí, a lo mejor y tiene que ver con la ideología que están tratando de establecer, o sea, que se preocupen por su comunidad, pero sí se me hace como que una buena idea y a la vez como que digo, ay, como que falta que se meta el gobierno, porque casi siempre decimos, ay, que el gobierno se encargue de sanear la calle, que el gobierno se encargue de hacer por la escuela, o sea, ¿yo qué voy a hacer? Yo pues aquí me quedo, ¿no? Pero aquí lo que hacen es de que, bueno, vamos a reforestar el parque enfrente de la escuela, ¿por qué no? Digo, pues, o sea, sí me va a costar un poquito de tiempo, un poquito de esfuerzo, pero es algo que me va a convenir a mí, es algo que van a ver mis futuras generaciones, o sea, están viendo también más allá al futuro, o sea, ya están haciendo una, ¿cómo se llama? Responsabilidad sustentable se le llama, y eso está muy bonito, o bueno, es algo que en otra maestría a mí me decían mucho, es que fomenten a los niños a aprender ecología, a aprender a resolver, o sea, a planear un problema y cómo resolverlo, pero así a que todos participen. Y pues digo, por ese lado como que me fui convenciendo y dije, bueno, pues vamos a intentar, o sea, tratar de trabajar con los libros, tratar de involucrar a los papás, que a lo mejor es una situación muy utópica lo que estoy pensando, lo que estoy considerando, pero hay poco a poco, ¿no? Por algo se empieza. Y pues eso es lo que yo, bueno, mi sentir, vaya, en la parte de los proyectos comunitarios y en la parte emocional. Eso sí se me hizo muy padre. Muchas gracias. Adelante. Una disculpa, gracias. Yo también, o sea, como decía hace rato, creo que los libros sí tienen cosas buenas, ¿no? Y los proyectos es algo que dices, oye, mira, los niños no tienen por qué estar encerrados todo el día en la casa, ¿no? No es llegar de la escuela y me encierro y ya no salgo, ¿no? O sea, convive, busca conocer, ¿no? Uno de los retos a los cuales yo me he enfrentado es que siento que no están, los proyectos que se proponen no están contextualizados. Y entonces, dentro de un mismo salón tienes niños que piensan, tienes papás de todo tipo de creencias, ¿no? Diferentes tipos de cosmovisiones, tienes papás que son diferente clase social, una clase social socioeconómica diferente, y entonces dices, híjole, ¿no? A veces hay familias, que los papás trabajan los dos hasta 12 horas diarias, ¿no? Entonces es difícil pensar en un proyecto en el que tú les digas, bueno, tienes que salir a convivir con tu hijo, ¿no? Y el papá dice, ¿cómo le hago? O sea, trabajo tanto y no puedo, ¿no? O sea, ese tipo de situaciones es un poco complicado, ¿no? También que pienso que, o sea, no condición de vida, la rutina diaria no es lo mismo en el norte del país que en el centro, quizá, ¿no? Y entonces, o sea, los libros te dicen, tienes que hacer esto, ¿verdad? Y volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, dile al maestro bien, entonces, ¿cómo hacerle, ¿no? O sea, el maestro tiene un chorro de trabajo como para que ahora tenga que sentarse y seguir pensando en proyectos específicos para cada alumno, ¿no? Entonces, concuerdo con la maestra Andrea, son muy buenos y están con el propósito de ayudar al niño, ¿no? Pero también está ese hecho de, híjole, ¿cómo le hago para equilibrar la balanza entre papás que sí tienen dinero, papás que medio tienen y papás que tienen que trabajar los dos todo el día, ¿no? De acuerdo a la cultura y todo eso, ¿no? La sociedad regiomontana es muy rápida, muy rápida. Eso de esperar 10 minutos en los tacos es cero, ¿no? O sea, quieres las cosas rápido. Y los niños también piensan así, quiero las cosas rápido, ¿no? Porque esa es la forma en que se les está enseñando. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Agarrar la cultura y enseñarle a los alumnos cómo lidiar con ella. Creo yo está lo difícil del asunto, ¿no? Pero creo que son buenas ideas de parte de los libros. Bien, muchísimas gracias, licenciados, profesores. Algo que es interesante también, y para poner un poquito aquí un tema interesante que tiene que ver con el desarrollo humano. El desarrollo humano dentro, bueno, es
muy diverso, es un concepto multidimensional donde abarcan muchas cosas. Y a mí me gustaría, por ejemplo, que adentráramos un poquito esa parte, ese tema del desarrollo humano, qué tan importante o qué es lo que está afectando en cuestión de desarrollo humano a los niños. Porque también los libros tienen que abarcar temas por cuestiones físicas, cuestiones cognitivas, cuestiones emocionales, sociales y todo eso, ¿no? Algo que ustedes ya más o menos han ido mencionando desde sus puntos de vista. Pero es interesante saber si estos libros están aportando eso, qué tanto lo están aportando y qué falta. Yo, para abrir esta discusión, quisiera comentar algo que lo que la mayoría hemos coincidido es el tema de la estructura, ¿no? Tal vez metieron todos los temas son muy interesantes, pero están muy dispersos, están integrados en los textos por todos lados y hay que ubicarnos a la hora de dar una clase, por ejemplo. Si tenemos un tema, ¿cómo lo integro a este tema? ¿Cómo lo hago parte de este tema? Entonces, ahí es donde también los profesores se encuentran con dificultades. Y los padres de familia todavía aún más, porque cuando nosotros nos mandan el material del libro de texto, decimos, bueno, en español, que bueno, yo lo conozco como español, ven este tema, pero ahorita ya se llama lenguaje múltiple, ¿no? O lenguajes múltiples. Entonces, en este lado están viendo, no sé, temas sobre ciencia en lenguajes múltiples en los libros de texto, pero en el otro libro que me hicieron comprar están viendo otro tema. Entonces, ahí es donde nosotros también nos podemos llegar a perder. En cuestión, repito, de desarrollo humano, de todo lo que comprende el desarrollo humano, ¿ustedes creen que estos libros están aportando algo o no lo están aportando y por qué están fallando? ¿Alguien quiere comentar? Adelante, licenciada. Sí, realmente, mira, esto ya de plano es un debate completo en cuestión de papás y maestros, porque al final tiene sus cuestiones positivas y negativas. Como comentaba el licenciado Abisaí, en realidad aquí tiene mucho que ver las cuestiones de si es rico, si es pobre, qué religiones, hay muchas diversidades, entonces todo eso sí se complica un poco, pero al final de cuentas lo que quiere el gobierno es que el mexicano como tal pues tenga menores capacidades ya en cuestiones limitadas, pero al final creer que sí lo tiene todo, y al final los profesores pues también se limitan, ¿no? Se limita porque pues si antes era algo en específico, español, matemáticas, ciencias sociales, bla, 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 ahorita ya inclusive lo están poniendo como fases, y entre las fases pues los maestros, la verdad, lo siento por ellos porque es como que los están adiestrando, ¿no? A ver, cálmate y ahora tienes que hacer las cosas como te las estamos diciendo en cuestiones de la nueva reforma, y hasta ahí se acabó, ¿no? Entonces eso es como que mi opinión muy personal, que sí hay cuestiones positivas, pero también hay negativas, que hay que tener mucho cuidado con el desarrollo, inclusive de los pequeñitos, para mí muy importantes los de kinder, los de primaria, porque van a tocar ya temas que antes para nosotros se nos hacía muy complicado decirle a nuestro hijo, a ver, cómo es nuestro cuerpo, ¿no? Cómo te tienes que vestir, cómo te tienes que lavar los dientes, algo así pequeñito para no hacerlo tan grande. Entonces ese es mi punto de vista en ese aspecto del desarrollo personal. Yo nada más quiero comentar rápido, o sea, los libros se supone que están basados en la pedagogía crítica, ¿no? La pedagogía crítica a grandes rasgos busca formar ciudadanos que se adapten a las necesidades que la misma sociedad requiere, ¿no? Entonces, ese es el propósito de los libros, de los nuevos libros. El asunto que yo veo con los libros es que es meramente una agenda política y una agenda ideológica, ¿no? Entonces, en lo personal, yo creo que los libros fallan ahí porque la sociedad no ocupa personas que estén de acuerdo con la ideología de género, por así decirlo, ¿no? O sea, yo sé que es un tema polémico y quizá me funen por eso, pero realmente hay otras cosas más importantes en el país, ¿no? Es importante enseñar a los niños a respetar a todos, y eso no se discute, ¿no? O sea, el hecho de que alguien sea transgénero o lo que sea, pero no es motivo para que yo sea grosero y sea
mala onda con esa persona, ¿no? Al contrario, es vivir en armonía, y eso es algo que los libros buscan, pero lo hacen tan tajantemente que olvidan lo que la sociedad mexicana requiere. Yo diría entonces ahí que el desarrollo quizá va enfocado más a ideología de género, ¿verdad? Pero esa parte de desarrollar al ciudadano mexicano están fallando muy, muy gravemente. A mí también me gustaría agregar, Antonio, justamente esta parte, ¿no? Yo lo veo desde la otra cara de la moneda, que es justamente a lo mejor, concuerdo un poquito con algunos padres de familia que están preocupados justamente por esto que mencionas, que es el desarrollo emocional, ¿no? Ellos dicen, ¿en qué postura se va a poner el maestro cuando a lo mejor mi hijo, mi hija les diga, yo no voy a hacer lo que tú me dices porque yo tengo derecho a opinar? Entonces ellos entiendo que están preocupados, sobre todo por algunas posturas que pueden implementarse en sus hijos, y que, como bien comparte el profesor Abisaí, ¿no? A lo mejor es algo que para los grados que se intenta implementar no es tan necesario. Sin embargo, creo que sí aquí habría que prepararse más dentro de lo que son los libros, informar o darme sobre todo la sociedad, ¿no? Que se empape acerca de estos temas, que realmente haya una información verídica, o sea, que nosotros realmente podamos tener acceso a información de calidad, que no sea simplemente a lo mejor lo que escuchamos en las noticias, que no sea simplemente lo que me compartió la vecina, que no sea simplemente el espanto a lo mejor del padre de familia de ¿cómo le van a enseñar eso a mis hijos en mis tiempos? No, que realmente haya una información que pueda ser de mucha retroalimentación para todos los padres de familia, que se les informe si se van a implementar los libros en algunos lados, cómo es que se van a trabajar, porque entre esta controversia de posturas, pues hasta pienso que ellos están confundidos, ¿no? Y que justamente esto lo pueden transmitir no solamente a sus hijos, sino pues se va transmitiendo de persona en persona. Entonces, creo que pues sí, efectivamente, concuerdo con algunos puntos de los profesores. También, bueno, puedo comentar algo respecto de lo que están ya para una conclusión. Sí, adelante. Sí, perdón. Bueno, sí me escucho, ¿verdad? Haciendo esto ya más, ¿cómo podemos considerarlo? Si vamos a plantear adecuadamente para garantizar, pues, lo que estamos hablando, los libros de texto, una educación de calidad y acorde al contexto social y laboral, pues yo considero que, de acuerdo al desarrollo humano, hay 3 puntos que yo quiero reconsiderar, o que ya hemos estado, por eso es la conclusión ya, ¿verdad? Que he estado yo replanteando y que me ha dado vuelta de lo que he estado leyendo. Si se fijan, hay tres cosas que me llaman la atención en los libros de texto, en temas. La familia diversa, que es la que ha causado un poquito de polémica. Un tema en que los nuevos libros de la SEP reconocen la diversidad de las familias, incluso aquellas familias conformadas por matrimonios homoparenterales. Mientras algunos padres consideran que esto es un error, otros académicos defienden la importancia de aceptar la diversidad desde la infancia, ¿verdad? Es parte también de un desarrollo humano, ¿verdad? Y por qué no también de las emociones. La desigualdad de género, compañeros. Si nos percatamos, cuando la SEP publicó el nuevo plan de estudios para la educación básica en el 2022, algunos padres y madres de familia, así como organizaciones civiles, criticaron que se enfocara en una educación antimachista, antirracista y anticolonialista. En los nuevos libros se señala que la desigualdad de género es un problema social, ¿verdad? Presente, que afecta a mujeres, y la igualdad de oportunidades. También se reconoce la existencia de poblaciones históricamente discriminadas, como la afromexicana. Ya van 2 temas: familia diversa y la desigualdad de género. Ahora, también no hay que descartar, en cuanto al desarrollo humano, el lenguaje inclusivo. Aunque no todos los nuevos libros usan lenguaje inclusivo, se hacen referencia a su utilidad. En el ejemplar lenguajes de primer grado de secundaria, por ejemplo, se recomienda evitar la escritura sexista y discriminatoria. En otros ejemplares a veces se utiliza la palabra todes, y algunas familias han criticado este uso del lenguaje. Sin embargo, actualmente
Hasta la Organización de las Naciones Unidas recomienda a su personal escribir sin discriminar. Así que hay que ir viendo, que me ha considerado y me ha llamado mucho la atención en mi desarrollo humano, ver esos temas de la familia diversa, la desigualdad de género y el lenguaje inclusivo. Considero que ese sería en otro tema de conversación de nosotros. Es mi opinión. Muchísimas gracias a todos por participar en este podcast. Vamos a cerrar. Que si les parece, vamos a cerrar rápidamente. Les voy a dar, quien quiera concluir algo, 20 segundos para poder cerrar ya este programa el día de hoy. La verdad es que el tema ha sido muy diverso, muy variado, han tenido diferentes opiniones, pero siento que en algún momento también coincidimos, ¿no? Hay momentos en que llegamos a coincidir con algunas posturas, también estamos de acuerdo en que hay fallas, que hay fallas que se tienen que analizar y trabajar. Desde el principio pensamos que debió existir una prueba piloto, se debieron empezar a trabajar con pilotajes para poder entender más a profundidad las temáticas de los libros, cómo se iban a trabajar, preparar mejor a los profesores, a los padres, a los alumnos. Entonces yo quiero cerrar con un comentario breve de cada uno de ustedes, muy breve, por favor, porque tenemos que cerrar ya este programa, y agradecerles mucho que hayan participado. Entonces, vamos a iniciar con la profesora Andrea, con su comentario, por favor. Sí, agradezco mucho la invitación y pues un saludo y un abrazo muy fuerte desde aquí, desde Monterrey, y pues nada más como pregunta de reflexión, ¿verdad? ¿Esta es un cambio de época o una época de cambio? Y después también confía en el proceso. Vamos a confiar en el proceso y vamos a tratar de vivir la experiencia, ¿verdad? Que en eso consiste el desarrollo humano. Esas son pues las palabras que tengo de conclusión y un poquito de reflexión para pues las personas que nos estén escuchando. Muchas gracias. A usted, profesora, muchísimas gracias. Profesor Abisaí, por favor. Nada, queda más que agradecer la invitación para estar aquí con ustedes. También que el trabajo que hacemos como docentes no es en vano, ¿verdad? A veces pensamos que pues, los niños les entra por aquí la información, les sale por acá, pero todo se les queda a los niños, ¿no? Entonces, el trabajo que realizamos tiene una gran relevancia para el futuro de nuestro país. Entonces, toca echarle ganas, seguir adelante y no desistir de esta labor llamada docencia, ¿verdad? Muchísimas gracias, profesor. Licenciada Liz. Les agradezco la invitación. Solamente yo invito a todos los que son maestros y los que todavía no estamos en la docencia, que hay que tratar de superarnos constantemente, luchar con nuevas metodologías y cambios para que estos niños en esta época puedan aprender, ¿no? Eso es todo. Muy bien, muchas gracias. Doctor Ulises. Hola, muchísimas gracias por la invitación, agradezco infinitamente. Los saludo desde acá del bello estado de Michoacán, desde la zona poniente de Cualcomán de Vázquez Payares. Un saludo muy cordial, una tarde, noche lluviosa. Y termino con una frase de Miguel Unánimo. Dice que no es analfabeto aquel que no sabe leer, sino aquel que sabiendo leer no lee. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Berenice, pues vamos a cerrar este programa. Nos gustó mucho tener estas opiniones, tenerlos a todos ustedes participando, un tema muy interesante en marca personal. Nos satisface mucho tocar este tipo de temas. Les agradezco, que tengan una excelente tarde. Hasta pronto. Muchas gracias, hasta luego.